Bueno, esta clase somos muchas personas. En total somos 220 este año. Presentes hay menos, pero no importa. Estas clases están grabadas. Todas estas clases, voy a hablar a esta cámara. Estas clases están grabadas. Lo mismo en el caso de la clase de Alejandra. Son los temas que son necesarios pasar, decía al principio, para tener claro estos temas tecnológicos, digamos, que a priori parece simple historia, pero se complejizan cuando empezamos a desglosarlos. Em, pero es necesario y aporta y ayuda en el cada año a que lo puedan hacer, ¿no? Como lo están haciendo hoy quienes están acá, seguir como paso a paso, ¿no? Obviamente la grabación siempre ayuda, un video que también lo explica puede ayudar, pero por ahí me pierdo en parte del proceso, la pregunta, la repregunta y demás. Entonces, aprovechemos eso hoy, cuando sea momento, o en las pausas, o en la pausa del medio, para, para sacarle jugo a la info, ¿no? Así que vamos a empezar más o menos tranqui con esto. A ver si me esperan un ratito. Vamos a ver un pedacito del primer video, que es la historia de la televisión, la invención de la televisión. La televisión es, después de la imprenta, el invento más importante de las técnicas de comunicación. La era moderna llegó a su punto máximo en los efímeros años 20. La telegrafía, el teléfono, el cine y el gramófono pertenecen ya a nuestro día a día. Con la llegada de la radiodifusión surgió el deseo de poder enviar imágenes simultáneamente al sonido de la radio o el teléfono. La idea definitiva de la transmisión de imágenes surgió de Paul Nipkow. Nació en Lauenburg, Pomerania, en 1860. Durante sus estudios en Berlín, inventó el legendario disco de Nipkow. La Nochebuena de 1883, el joven estudiante estaba solo en Berlín y echaba de menos a su familia. Quería ver a su madre. Ese deseo no se le iba de la cabeza. ¿No podría llegarle la imagen de su madre igual que le llegaba su voz a través del teléfono? Nipkow sentó las bases de un sencillo mecanismo llamado como su creador, el disco de Nipkow. En 1884, Paul Nipkow registró su invento en la Oficina Imperial de Patentes. Fue la primera patente de la historia de la televisión mundial, pero en esa época faltaban muchos medios técnicos para su realización. Su patente se pudo materializar gracias a la invención de los tubos electrónicos. Según el inventor escocés John Logie Baird, la transmisión de imágenes solo podría lograrse con dos discos de Nipkow rotatorios sincronizados. Con restos de chatarra, elaboró un primitivo aparato. En 1929 patentó una televisión mecánica que utilizaba un disco de Nipkow. Pero sus esfuerzos no tuvieron ningún resultado práctico y no encontró inversores para sus ideas. La joven industria eléctrica británica no tenía fe en su televisión. Baird llevaba una vida humilde en un pequeño desván de Londres. Había dejado sus estudios en la Universidad de Glasgow antes de licenciarse. Baird, con 35 años y problemas de salud, llevaba años entregado a su invento sin resultados. Malvivía con el dinero que sacaba de trabajos temporales. Nació en Glasgow en 1888. El pequeño de 4 hermanos mostró ya de niño un gran interés por la fotografía y el novedoso teléfono de sus padres. Baird llevaba a cabo los experimentos en su desván. Necesitaba desesperadamente un éxito. Aquella mañana de 1924 estaba a punto de conseguir la primera transmisión de una imagen. El objeto que usó fue la de una cruz de Malta.
un rayo de luz proyectaba una imagen de la cruz sobre el disco con los agujeros en forma de espiral. Detrás del disco había una célula fotoeléctrica que transformaba las variaciones de luz en impulsos eléctricos. Las señales pasaban por un amplificador y alimentaban una lámpara de neón. La lámpara parpadeante emitía su luz a través de un disco perforado idéntico en la parte del receptor. Con cada revolución, en él se reconstruía la imagen línea a línea. Los dos discos idénticos tenían que girar exactamente a la misma velocidad, lo que supuso la mayor dificultad para Baird, pero finalmente consiguió sincronizar los dos discos mediante señales eléctricas. La imagen de la Cruz de Malta se podía reconocer claramente. Baird fue el primer científico capaz de poner en práctica las ideas de Nipkow. La era de la televisión había comenzado. Aquí vemos imágenes originales que Baird grabó en antiguas planchas de cera con una técnica patentada por él. Con ayuda de la tecnología informática, un científico aficionado consiguió reconstruir las imágenes. El disco de Nipkow fue el elemento principal de los primeros años de la televisión. Los pequeños agujeros en forma de espiral desglosaban línea a línea una imagen y proyectaban los puntos de luz en una célula fotoeléctrica situada detrás. La célula transformaba los impulsos de luz en corrientes eléctricas según los grados de brillo de la imagen. En los primeros años de la televisión se proyectaban principalmente películas. Por la borrosa y deficiente calidad de la transmisión, las cintas tenían que acortarse y reeditarse. Como consecuencia, las películas aptas para la televisión constaban únicamente de primeros planos. Después de tantos avances, Baird encontró por fin patrocinadores para su idea. Su primera televisión, el televisor, salió al mercado en 1928. Las exhibiciones tecnológicas servían para presentar al público nuevos avances, como el milagro de la televisión. En la quinta exhibición alemana de tecnología de 1928, Dennis Mihaly, de Hungría, y el profesor August Carolus, de Alemania, demostraron la transmisión de simples objetos en forma de siluetas, como un par de tijeras, por ejemplo. De las 30 líneas iniciales se pasó a 48 y después a 90. Pero cada aumento en el número de elementos de imagen en la televisión mecánica demandaba discos mayores y mayor velocidad de giro, con lo que esa técnica llegó pronto a su límite. En 1897 el físico alemán ganador premio Nobel Carl Ferdinand Braun inventó el tubo de rayos catódicos, que en la actualidad sigue siendo el elemento básico de las cámaras y los receptores de televisión. En 1923, el americano de origen ruso Vladimir Zworykin desarrolló a partir del invento de Braun un tubo de cámara llamado iconoscopio para la grabación electrónica de imágenes. El iconoscopio es el precursor de la cámara de televisión actual. Con él, Zworykin logró el avance a la técnica de televisión electrónica moderna. Un año después, obtuvo la patente de un tubo para la reproducción de imágenes. En el tubo de imagen hay electroimanes que dirigen horizontal y verticalmente un haz de electrones en una pantalla. En la pantalla cubierta de fósforo aparecen muchos puntos de luz. El brillo de cada punto de luz depende de la fuerza del haz de electrones. La imagen original se forma línea a línea a partir de los puntos. El principio de inversión de la cámara. La luz se refleja en una lente y se proyecta sobre la placa fotoeléctrica del tubo de haz. En ella, el haz de electrones desglosa las células fotoeléctricas línea a línea. El haz transforma las formas claras y oscuras del objeto en impulsos eléctricos. Las señales se envían por radio, por cable, y una antena las transmite al receptor de televisión. Un haz de electrones desglosa la imagen y otro la reproduce simultáneamente 25 veces por segundo. Y así se genera en el ojo humano la ilusión del movimiento continuo. Volvamos a la historia. Mientras los pioneros de la televisión, Mihaly y Carolus, seguían trabajando en los avances de la televisión mecánica, un joven inventor llamado Manfred von Arden experimentaba con un tubo electrónico de televisión. En 1931, en la exhibición de tecnología de Berlín, sorprendió junto a la empresa Loewe a un público embelesado con la primera transmisión electrónica de imágenes. La era de la televisión mecánica llegaba a su fin. En 1932, la televisión electrónica se estableció en Estados Unidos.
Los primeros receptores se fabricaron desde el principio a gran escala, pero debido a su elevado precio y la escasa variedad de programas, no tuvieron mucho éxito entre los consumidores privados. Achtung, Achtung. Hier sind die Ultrakurzwellensender Berlin-Witzleben. En 1935, en Alemania se empezó a emitir un programa 3 noches a la semana. Para la emisión en directo, los presentadores tenían que sentarse en una oscura cabina, donde un haz de luz los desglosaba a través de una ventanita. Desde las pequeñas cabinas solo podía transmitirse la parte superior del cuerpo. Al principio, las emisiones solo podían verse en algunas salas públicas. En 1936, la recién inaugurada emisora Paul Nipkow retransmite imágenes de los Juegos Olímpicos de Berlín. El joven ingeniero Walter Bruch inventó para la empresa Telefunken la primera cámara de televisión electrónica con iconoscopio. Los nazis abusaron de las nuevas tecnologías para su propaganda. Pero la calidad de la imagen seguía siendo deficiente. Como solución temporal se adoptó el método de la película intermedia. La película expuesta se revelaba inmediatamente en un coche cámara y se desglosaba con un disco de Nipkow. La imagen se transmitía con un retraso de solo 1 minuto. Solo un año después, las cámaras electrónicas ya eran más pequeñas y manejables, y por primera vez también móviles. El público mostraba un gran interés por las retransmisiones en directo. En 1939, la técnica televisiva ha superado sus límites iniciales. El nuevo límite estándar es de 441 líneas por imagen. La producción en masa está a la vuelta de la esquina. Los nacionalsocialistas le dieron menos importancia al nuevo medio. Al estallar la guerra, se estancaron en toda Europa los avances en la televisión. En 1939 nació la era de la televisión electrónica en los Estados Unidos. Allí, el desarrollo de la televisión continuó a pesar de la guerra. Ya había 10.000 aparatos de televisión en domicilios privados. Durante la guerra, los programas se emitían en Nueva York de forma semanal. En 1945, la infraestructura industrial creada para la producción de material de guerra posibilitaba la fabricación de bienes de consumo. Los medios de comunicación de masas ya no podían hacerse esperar más. La industria del cine seguía siendo el principal medio de entretenimiento, pero con la proliferación de la televisión, Hollywood entró en una crisis de la que nunca ha llegado a recuperarse. En 1949, la empresa Radio Corporation of America lanzó la televisión electrónica en color. El sistema de codificación NTSC sigue siendo el estándar en Estados Unidos y Japón. En 1955 se realizó la primera transmisión de béisbol en directo desde la costa este a la costa oeste de Estados Unidos. Cientos de canales de televisión formaron juntos una densa red a lo largo de todo el país. Estados Unidos se convirtió en el primer país televisivo del mundo. En Europa, la televisión seguía siendo en blanco y negro. En 1953 se transmitió en directo la coronación de la reina Isabel II en Europa Occidental, con un gran despliegue técnico. La reina Isabel supuso el primer boom televisivo en la Europa de la posguerra. Diez años después, el 26 de junio de 1963, millones de espectadores de todo el mundo vieron el famoso discurso de John Fitzgerald Kennedy en Berlín. Ich bin ein Berliner. 40 cámaras grabaron el evento. En 1969, una audiencia mundial de más de 500 millones vio las imágenes de la llegada del primer hombre a la Luna. Entonces, la televisión en color ya se había establecido en Europa. Con 3 colores primarios, rojo, verde y azul, se formaba la imagen en color. El logro fue del pionero en la técnica televisiva Walter Bruch. El sistema de color PAL fue una nueva mejora del sistema americano NTSC. La mayoría de países de Europa Occidental usan este sistema. En los años 60, los nuevos medios fueron un boom en toda Europa. En casi todos los hogares había un televisor. La República Federal Alemana tuvo pronto 2 canales. El éxito de los nuevos medios supuso el cierre de muchos cines del país. Desde entonces, la oferta de canales y de programación no ha dejado de crecer. Películas de acción, de suspense, espectáculos, concursos.
Todas las noches hay una amplia variedad de programas. Los avances técnicos también han aumentado enormemente. En 1981 salieron al mercado los primeros televisores con sonido estéreo. Después llegaron los primeros equipos con receptor satélite integrado. Los nuevos aparatos con tubos rectangulares se podrán adaptar a las modificaciones requeridas por los futuros avances, como la HDTV, la televisión de alta definición. En lugar de las 625 líneas habituales, el formato cine permite una resolución de 1250 líneas con pantalla panorámica. El siglo XX ha sido la era de la televisión. Hoy la vida pública se realiza a través del televisor. El mundo de la televisión se ha convertido en nuestra realidad. Bueno, yo anoté varias cosas. Si me veían anotando es porque no estaba hablando con alguien. Estoy anotando ideas para resumirles todo lo que pasó en esto que acabamos de ver. Y de alguna manera lo que uno pensaría, se me ocurre preguntarles es, después de ver este video, digamos, con la historia de la evolución, al margen de que uno lo ve antiguo cuando habla del presente, que ya es un presente que ya sabemos que pasó de largo, ¿no? Estamos en otro presente. A ver, hay un chat ahí con gente diciendo cosas. Em, ¿Dónde estamos nosotros después de ver este video? ¿En el futuro? ¿O solo en el presente? ¿O estamos en el pasado también? ¿Qué les parece? Me dicen en el chat si no quieren abrir micrófonos. ¿Qué sensación les deja verlo de recién? En el futuro, con internet y las IA. Bien. ¿Otras opiniones? ¿Alguien que, alguien que opine? En el presente, porque eliminaron los Magis TV, que no sé qué son, y con eso se nos fue el futuro. No sé qué es eso. ¿Alguien Profe, lo conocían? no, es como si estuviéramos en otro universo directamente. Estamos ¿No? súper avanzados. Sí, totalmente. Creo que estamos, dice acá, gracias Jan Mati, dice, creo que estamos en el futuro con monitores y pantallas mucho más grandes y otras tecnologías avanzadas con internet y cosas así. Totalmente, o sea, es la visión. Ahora yo les voy a dar vuelta a esa visión. Voy a mirarlo al revés. ¿Y si estamos en el pasado? Y también lo interesante acá es ver cómo, era una pregunta simplemente para que juguemos y pensemos un ratito, porque vemos gracias a la digitalización avanzamos bastante, es una era avanzada de la tecnología, perfecto. Siguiente pregunta, ¿dónde nace todo eso? ¿Quién tuvo la culpa de todo esto? Por supuesto son varios, porque Internet también es la evolución de otra rama tecnológica, pero necesitó de las pantallas, la interconectividad y demás. Y en parte la culpa, de al menos lo que estamos viendo nosotros y nos interesa en este momento, es de Nipkow, digamos. Solo porque tuvo una idea, puso una idea, anoté una idea convirtiéndose en futuro. Bien, un hombre que extrañaba a su mamá. Este video que lo vemos siempre, a ver, no sé qué les genera a ustedes, pero si en un principio la primera reacción es qué video viejo tengo que estar mirando, nosotros que lo vimos muchas veces, siempre le encontramos cosas nuevas. Yo diría, aprovechen y miren, por ejemplo, la narrativa que tiene, que es sencilla, simple, pero fácil de consumir, digamos. El famoso storytelling ya está presente en este mini documental o lo que fuera que armaron estas personas de la televisión española o quien haya sido. Muy interesante porque, digo, empieza contando graciosamente la antigua historia y después nos pone a personificar un personaje y alguien la parte de esa historia sabiendo que la historia es difícil eh, de consumir quizás solo con imágenes, fotos o textos y la sola fuerza de la imaginación. Entonces ahí entra la personificación de la actuación de la historia viva, digamos.
Pero al margen de eso también es como uno se mete en esa idea y dice, pero ¿y de qué gran avance me están hablando? Una máquina que parecen dos ventiladores que giran a la misma velocidad y escriben una cruz de Malta que si apenas la puedo ver. Bueno, pero esa pequeña intención, digamos, de generar un aparato de comunicación, que obviamente, seguramente quizás más allá de la idea de querer comunicarse con su madre, como decía, era una persona que quería ver la imagen de su mamá, perfecto. Digo, también hay algo más que lo mueve, digamos, no va a ser solo eso, es como eh, ya su capacidad innata, su configuración innata de querer construir cosas, etcétera. Bueno, la cuestión es que el tipo desarrolla esto y nos cambió la vida a los que nacimos muchos años después. Pero entonces no fue el único, pero sí el puntapié inicial. Y fíjense lo importante entonces de que una idea pueda convertirse en algo que no es nada todavía, que es apenas esa idea, es apenas el prototipo, es apenas el producto inventivo, digamos, el producto que puede quedar, o sea, que nace, que puede quedar o puede bien morir y desaparecer. Pienso que el video a día de hoy funciona. Si se le hiciera uno de la era digital, sería, en mi opinión, dice más monótono. ¿No? El formato analógico incluía muchos cambios de a uno. Estoy leyendo Antimorral, de a uno a otro, pero a medida que avanza, menos cambios se notaban. Em, claro, como que los pasos, lo que voy a interpretar lo que estás diciendo, Rafa, los pasos del principio son como gigantes y a medida que avanzan los tiempos, em, mirá que bien eso de los ventiladores. Claro, los ventiladores que proyectan hologramas, es cierto, es cierto eso. Bueno, hoy nos podemos reír de eso si quieren, aunque todavía son invenciones interesantes para ver, están en algunas vidrieras de la ciudad o de las ciudades. Eh, pero cuando los hologramas sean una cosa, probablemente nuestros nietos, bisnietos digan, mirá, era un ventilador que giraba con una luz LED, em, con artefactos, como dice, como con sobras de la época. Eh, Sí, el avance se dice en tecnología, entonces estamos en una materia de tecnología, ¿no? Y estamos viendo las primeras clases de la historia. Sé que la luz ahí esa que está ahí molesta. Entonces, digo, estoy tratando de que ustedes le saquen jugo a estos cambios porque no importa tanto, voy a cuidar los detalles, porque sí importa que lo que estamos viendo hoy, pero no importa, igual lo que vimos se puede traspolar a cualquier otra tecnología después, y esto es lo importante que ustedes se puedan llevar también de la materia. Siempre vamos a estar hablando con Mario, con Alejandra, de las famosas transiciones tecnológicas, que en un punto son constantes, ¿bien? Constantes, constantes, y se superponen y se solapan y conviven y coexisten, ¿bien? Iba a decir eternas, pero eso implica el futuro, así que como no lo conocemos, pero uno se aventuraría a decir que son eternas, digamos, o sea, van a pasar todo el tiempo en cuanto exista la tecnología, porque tiene que ver con lo que vimos recién, que es el proceso de la invención y poder pensar un siguiente paso, ¿bien? Es como la naturaleza del ser humano, pensar en una posible mejora. La buena intención primero, todo lo que sucede en el medio, ni como no puede saber, digamos, ¿no? Esto aplica a cualquier otra tecnología también. Digo, el uso de esa tecnología. En retrospectiva parecen pequeños, pero dice Mati Villalba, parecen pequeños, pero en su momento son increíbles, dice, como cuando muestran un avance de algún robot autónomo que en vez de dar dos pasos, torpes todavía, digamos, o algunos muy buenos, como vimos en el principio de años chino, como China presentándose al mundo y diciendo estamos en el futuro, tecnológico al menos, que en vez de dar dos pasos, da cuatro sin caerse y es como un gran avance. Claro, y eso se festeja como un gran avance, lo es. Por eso la pregunta es tricky, digamos, es eh, con truco, con triquiñuelas también le decimos. Pero es tricky en el sentido de que no solemos pensar en el futuro, ¿bien? O en el mejor de los casos en el presente, pero nunca para la tecnología y va a seguir avanzando. Las tecnologías visuales y audiovisuales, y ahora les voy a contar eso,
Les voy a poner en contexto, entonces quizás estamos en el pasado, todavía de lo que no pasó. Televisión, dice sobre, la televisión sobrepasó al cine, pero en sí lo primero que se mostró en televisión fueron películas, las películas empezaron a saltar de formato. Eso dice Emilia. Exacto. Y bueno, ¿por qué me interesa que comenten esto y con sus palabras? Porque un poco, si de vuelta, si hay algo que les puede quedar y que les va a servir, es empezar a cambiar lo que se llama el mindset, la mentalidad en español, o el famoso chip que le decíamos hasta hace poquito, de todos estos temas. Entonces, yo les voy a contar lo que opino del resumen de lo que vimos recién. Vamos a ver lo que dice Julián Mesa. Dice, creo que ya tiene un like. Creo que tenía esa creatividad en su cabeza de querer hacerlo. Dice, incluso si no le tenían fe. Claro, ¿no? El inventor, el que va a dar el primer paso, le toca esa parte, digamos. Ni él vio el progreso de todo esto, ¿no? Y bueno, le toca, obviamente, lo mueve la fe y le diría la pasión, ¿no? La fe en el sentido de, él cree en eso que está por inventar. Pero esa idea literalmente revolucionó la forma de ver ese aparato de tecnología y fue inspirando a hacer mejoras audiovisuales. Bien, el rol del innovador siempre va a ser dar el primer paso y después habrá otros que quieran mejorarlo, digamos, pero en general, o el mismo, ¿no? Pero digo, es como funciona la invención. Entonces yo me había notado, mientras estaba el video, más que un resumen y frases, ideas a medida que avanzaban para que noten qué está pasando adentro y que no sintamos que la transición, o lo que vamos a ver ahora como esta parte de la evolución que ya vimos, una primera parte tecnológica con Alejandra, de equipos y métodos, recuerden, de vuelta, no es historia porque está en el pasado y lo dejamos allá guardado en un cajón y no lo volvemos a mirar. Todo lo contrario, sigue existiendo, coexiste, lo usamos, son metodologías, tecnologías, formas, aunque el aparato ya no se use, aunque, bien, pero las maneras con las que están hechas las cosas hoy, el ADN tecnológico de atrás, sigue siendo esto que acabamos de ver. Bien, por eso estoy haciendo toda esta introducción para amigarnos primero con esa idea de lo que acabamos de ver, con el video, si nos parece súper antiguo y qué sé yo, cuando dice, en nuestros tiempos las cámaras son así, ya no son así tampoco, ya ha cambiado eso y ahora la tecnología ya es digital y ya avanzamos ahí. Entonces yo anoté esto, una idea convirtiéndose en futuro, perfecto, eso define al concepto de la innovación. Y estamos en una materia tecnológica y tenemos que entender que eso constantemente aparece y sucede. La innovación imaginemos plantas, son pequeños brotes, algunos nacen y otros mueren. Bien, alguno funcionará, alguno tendrá la evolución, la cadena de, de ese crecimiento, que lo hará continuar. Después yo ponía, la innovación necesita del presente. No sé si notaron dónde se grababa. El disco de Nipkow se grababa, no se grababa. Era como yo le digo, son dos ventiladores, dos discos giratorios a la misma velocidad. Se entendió el proceso, ¿no? Que atraviesa un haz de luz y eso, al pasar por esta figurita, digamos, en este caso una cruz de Malta, proyecta esa luz en líneas. Digamos, visto hoy es como prácticamente no es nada pareciera. Cuando eso evolucionó, otra persona que apareció ahí dice, logró grabar, y ahí vimos esas primeras grabaciones con pocas líneas, medianas cantidad de líneas y después muchas líneas, en, en una, en un soporte de cera o algo así, es decir, en una película fotosensible, podemos llamarlo, ¿no? Sensible de alguna manera a la escritura. ¿Me siguen hasta acá? Den like así con algo y entonces yo veo que me están siguiendo. Después de eso, es decir, aparece el soporte, eso quiero que entiendan, porque el cine tenía soporte, gracias, buenísima. El cine tenía soporte. Esta invención nace sin soporte de escritura. Después, perfecto. Alguien dice, che, la luz imprime sobre una película de cera, yo qué sé. Perfecto. La cera, recuerden más o menos, para todos esos años, en realidad muchos años antes, 1800, finales de 1800.
todo lo que tenga que ver con la música. Ustedes saben que, como dice al principio del video, digo, se escribían en discos de cera y demás. Perfecto. Con una púa y todo esto. Después avancemos en la línea histórica, en el timeline, y tenemos que alguien dice, escribo en líneas, se llegó a no sé cuántas líneas, 200 líneas, qué sé yo, y se saturó la tecnología. Entonces, concepto para aprender, las tecnologías se saturan. Y ahí yo puse, las tecnologías nacen y mueren antes de definirse completamente, dentro de la misma, ¿no? Del mismo paquete tecnológico, si queremos decirlo de alguna manera. Lo que quiero decir es entonces que probablemente ese primer puntapié, ese ventilador de luz LED que genera un holograma, que no es otra cosa que un 3D giratorio en una pantalla eh, en movimiento y digamos que con uno o varias aspas de luces de LED y todo esto que si lo quieren explorar lo pueden buscar en internet si no lo conocen, si lo conocen me están siguiendo. Es un atisbo de una idea, de algo económico, de algo que se puede usar ya, digamos, pero evolucionará a otra cosa. De hecho, hay varias formas de hacer hologramas, seguramente quienes están interesados en el tema lo conocen. Proyección en un prisma, proyección en humo, proyección en agua, proyección en gotas. Todo esto les puede servir a ustedes porque efectivamente después son ideas que las pueden retomar para alguna de las siguientes materias. Entonces la innovación necesita el presente, necesita, en este caso, necesitó de la cinta de cine. Bien, todavía no pasamos al tubo de rayos catódicos. Necesitó de la cinta de cine para el almacenamiento. O sea, sí, yo proyecto algo y ¿dónde escribo? Cinta de cine. La tecnología que estaba disponible en ese momento y que siguió disponible, por supuesto, mucho tiempo después. Después avanzó, aparece el tubo de rayos catódicos ya como avanzó bastante, pasamos bastantes años, aparece la tecnología electrónica y, y aparece este tubo que explica cómo se escribe, ahora lo volvemos a ver ahí, pero bueno, aparece la escritura en líneas a cambio de los granos de emulsión, digo yo, de los granos, digo granos porque le llamamos granos en general como terminología universal que uno aprende medio al principio rápido cuando ve cine, y digo, el grano de la película, porque la cinta tiene esta emulsión y demás. Pero cambiamos esa emulsión de escritura, cambia ahí a líneas de proyección de luz, ¿no? En un tubo de rayos catódicos. Y después cambiamos los píxeles, ¿bien? Entonces también los soportes cambian, quiero decir, nada está fijo. Y si lo empezamos a mirar así, ay, no sé. Pero ahí no estamos en el futuro, ¿eh? La tecnología se bifurca y coexisten, les escribí también. ¿Por qué? Porque nace el disco, después ya nace la televisión, ¿bien? La cámara que captura, recibe esa imagen y en un sensor va desglosando la imagen, perfecto, la que la escribe en una cinta de cine. Dos tecnologías coexisten por mucho tiempo. Y después, como bien dijeron ahí, digo, para que lo puedan decir como este desplazó a este. de- Debatible, digamos, ¿no? Sí, no, en parte, así, asá. Es largo el tema, entonces no lo vamos a abordar, no estamos viendo ese debate, pero sí estamos viendo que coexisten. Entonces la televisión necesitó del cine al principio, esos tubos de rayos catódicos también, esas televisiones de Telefunken también, como muestra bien en el video, en la época. Ahí lo pone como en la época del nazismo y qué sé yo, también escribía eso en un soporte. Ese soporte en el que se imprimían esas imágenes era eh, la cinta de cine. Y lo explica ahí, digamos, el proceso se volvió más rápido. Yo no sé qué hace que mis pantallas serán gestos. El proceso se volvió más veloz, dice, y es mucho más moderno. Obviamente hay un poco entiendo, quizás hasta ironía en ese momento que incluso hicieron el video, pero de realidad también ironía sana así de decir el proceso mejoró y entonces aceleró el proceso de escritura. Y el proceso de escritura era que era un camión que tenía una cámara arriba y que
esa señal este, iba siendo escrita en una cinta de cine adentro del camión, casi secretamente pareciera, ¿no? Como adentro había una especie de estudio laboratorio de revelado automático o de pocos minutos, en el que mientras se grababa y a los pocos minutos salía la cinta que se volvía a proyectar para transmitir y no sé qué. Digo que no nació tan automáticamente que, la televisión, tubo de rayos catódicos, se emite una señal, la antena, y ese fue el siguiente paso, ¿bien? El siguiente paso fue no tener soporte y tener transmisión inmediata, digital, electrónica sería, electrónica. Y a todo eso que nosotros, que es como que nosotros cruzamos una línea y decimos, estamos en la era digital, raya para atrás, todo analógico. Y estamos viendo que no están así, porque la electrónica, la mecánica, todo eso son analógicas, como vimos la clase pasada, analógicas, partes son señales digitales que ya empiezan a hacer. Bueno, algo de todo esto ustedes ya vieron, no algo, ya lo vieron en primer año, en la introducción a las tecnologías, ven, ¿no? Las señales analógicas y digitales y demás. Pero acá estamos abriendo un abanico de cómo se usan realmente y cómo evolucionan. Entonces ahora lo que podemos empezar a pensar es más como en una especie de tramas, capas, ¿bien? Que tiene más que ver con una línea histórica de la evolución de la humanidad, que se ve más así, ¿no? Como las mismas capas geológicas, nos suceden como en pequeñas capas, pero coexisten muchas cosas también, por años, ¿no? En este caso. Después de pasar de la tecnología a líneas y demás, yo le decía esta idea de que la tecnología, bueno, se bifurca y coexisten, subrayado, grande, porque más, después si compiten, si desplazan, todo eso es discusión para después, ¿no? Porque estamos analizando tecnológicamente el proceso. Pero lo que sí sabemos es que la tecnología se bifurca y coexiste, digamos. Por ponerle un nombre, se bifurca. El mismo campo tecnológico, pero se entiende que ya no es una sola cosa y termina, punto final, y empieza la otra y termina y punto. No, son procesos. Y si voy a hacer una pausa acá para llevarlos al presente, porque entonces, para que lo veamos claramente, em, el presente de hoy es la IA, ¿no? Estamos todos con el tema de la IA y que no sé qué. Bueno, el que más o menos viene siguiendo alguna página web o la IA ahí de atrás y le va mirando o de frente, como sea que están más adelantados o menos, va viendo que cómo nacen. Digo, al margen del motor que los mueve, que yo estoy pensando en las aplicaciones, piensen, en las mini aplicaciones, las web apps de IA. Nace mañana una web app, o sea, ChatGPT, que obviamente ya lo conocemos, pero digo, nace una web app que hace tal cosa. No sé, resume esta charla que estamos teniendo acá. Que todos tenemos encendidos nuestros asistentes que resumen en texto. ¿Y qué hace? Nada, graba el audio, lo manda de un servidor, del servidor lo manda a GPT. Es un es GPT, digamos, o sea, no hay gran invención ahí. Es como el disco de Nipkow, digamos, ¿no? Bueno, pero alguien tuvo que ocurrírsele juntar los artefactos de la época, sería, para poder hacer esta invención tan rudimentaria, si se quiere. Estoy exagerando, pero se entiende que así en programación se lo analiza así, digamos. No hay gran invención en eso voy a inventar un asistente que resuma texto y sí, ¿y cómo lo hace? Por una API se conecta a GPT y le da la orden y GPT me devuelve el resultado. Entonces GPT, digamos, ¿no? Em, pero de estas cosas, al final no es que no sean necesarias ni que haya que hacerlas, son las cosas que dan esos primeros pasos. Y habrán visto, si están siguiendo más o menos, usan una IA o van buscando una IA que me haga imagen, una IA que me haga lo que sea, audio, texto, lo que fuera, que hay aplicaciones que nacen y al poco tiempo, mueren. Digo, los proyectos nuestros, de cualquiera que estemos acá o en el mundo, las personas que están en estos temas, nacen, intentan un desarrollo, desaparece. ¿Bien? Entonces, eso que pasó ahí también pasa ahora, también pasó cuando Internet aparecía. Eh, si tenemos que ver la historia de Internet, lo mismo, digamos, después de que Internet se cablea y tenemos
el nacimiento, digamos, el uso un poco más masivo, ya a mediados de los 90, finales de los 90, en el mundo y en nuestra región también. Éramos muy pocos los que usábamos eso, pero ya se hacía. ¿Y qué pasaba? Páginas web poquitas, aplicaciones, programas, empresas, bueno, años 2000, 99, 2000, burbuja de las .com, es decir, el boom como hoy, de las apps de IA, o de cuando fue el boom de las apps en 2007, 2008, 2015, por ahí, todo ese rango. Siempre más o menos pasó lo mismo. Es decir, nace una tecnología, viene el ecosistema, crea ideas, ahí se satura, explota, sobreviven algunas y de vuelta a empezar y coexisten, ¿bien? ¿Me siguen hasta acá? Juro que no lo estoy llevando por cualquier camino. Tiene sentido lo que le estoy diciendo. Ahí alguien había dejado, hay un texto que no alcancé a ver que era, que tuvo un like, que es de Julián. No sé si lo leí, pero dice, creo que tenía esa creatividad en su cabeza de querer hacerlo incluso si no lo... Ah, no, no, este ya lo charlamos. ¿O no? Creo que tenía esa creatividad en su cabeza de querer hacerlo, incluso si no le tenían fe, pero esa idea literalmente revolucionó la forma de ver ese aparato de tecnología inspirador, hacer mejor audiovisuales. No sé si ya lo leí. Mi memoria es cortita, de muy corto plazo, como Dory. Em, Perfecto. Ya sabemos que lo que pasaba en esa etapa tecnológica lo vamos a ver siempre. Bien. Ya no, ahora, a esta altura, a esta minuto, a esta hora, primera hora de, después de las 8, ya sabemos entonces algo bastante nuevo y, no sé si es nuevo para ustedes, pero ya tenemos información nueva y es la tecnología constantemente hace esto. No en ese momento, siempre, bien. Pero estamos viendo esto, no vamos a ir a analizar la invención del fuego ni cosas así. De acá, desde que nace la televisión, por eso hay que ir tan atrás, digamos, ¿no? Si no parece un chiste, como decir, esto me estás mostrando que 2 discos. Bueno, pero es que ahí nace el puntapié eh, de una idea, como lo puse inicialmente. Y marco, porque es importante, ustedes van a tener ideas y por pequeñas que sean, pueden llegar a generarles, no digo un cambio de la humanidad, no, no sabemos eso, puede ser, pero en su proceso sí que esa idea de invención tecnológica a lo largo de la cursada, hablo de tanto de la carrera de edición de imagen y sonido, en crear productos audiovisuales o incluso de la carrera de artes combinadas que tienen incluso un campo que tiene que ver con la construcción tecnológica en programación y interactividades y qué sé yo, esto les tiene que poder servir para cambiar ese mindset, ese chip, esa mentalidad y decir, no es, digamos, no es malo, esto es bueno, esto sí. O digo, habrá lugares donde eso se analiza y háganlo y debátanlo y sí, porque después tenemos que hablar del lenguaje y después tenemos que hablar de la capa comunicación, digamos, pero en el medio estamos viendo esto, que hay, que hay procesos que van a ser más o menos similares constantemente. Bien, hago las pausas porque siguen los temas. Entonces nacen universos nuevos. Esto pasó. Este señor, este muchacho, no sabemos qué edad tenía, ahí en el video se ve bastante joven, eh, crea un universo nuevo sin saberlo. Digamos, ya estaba el cine, digamos, pero la televisión en sí después termina siendo un universo nuevo que nos trajo hasta acá. Nos trajo a editar video y nos trajo a las pantallas digitales que tenemos hoy, digamos, ¿no? Eh, a priori me animo a decir que el cine, o sea, el cine no nos iba a traer hasta acá. El cine, no estoy hablando mal esto, bueno esto, ¿eh? Digo, así como estaba, es Murch habla en su texto, que después les vamos a dejar, que ya está subido de hecho, que le vamos a pedir que lea, habla en un apartado de esto, ¿no? Hay 2 tipos de pantalla, dice esta que está marcando acá, que es la pantalla de los aparatos, que están marcados, dice, y se ve de una manera más lejos, más cerca, y hoy
y hoy le diría que incluso más lejos todavía, porque al tenerlo en la palma de la mano y lejano es una forma de ver un encuadre muy separado de, digamos, muy presente en la realidad y separados de nuestra capacidad de inmersión visual, digamos, y el cine que tiene esa capacidad de meternos dentro por el campo visual que tiene, que digamos, el ojo humano tiene como 178 grados, más o menos, 170 grados, pero reales, digamos, a partir de ahí, de poco menos, 160, ya nosotros lo que sea que veamos sentimos como la vista humana, ¿no? Entonces, digo, tecnológicamente, probablemente el cine no nos hubiera llevado por su composición material, digamos, de cinta y demás, y de proyección, a estas pantallas. O sea que nos trajo hasta acá esta invención de este señor de alguna manera. Nacen universos nuevos, estándares, PAL y NTSC. Fíjense, o sea, de esto impensable para él. Si viajáramos de hoy, el futuro, a aplicarle esto a él, se cae. Pero ¿qué sigue? Bueno, el metaverso. Internet, por supuesto, estamos en Internet. Pero ¿qué sigue? El metaverso, si eventualmente evoluciona, hoy es una invención, es una intención y existe, en tanto que existen espacios virtuales, de realidad virtual, en donde uno va a shows, lo que fuera. Y hoy ya hay bandas conocidas que hicieron show en vivo y la gente asiste y ese tipo de cosas, todavía con rudimentos como la computadora, todavía no tanto con los cascos o cosas así, desconocemos el futuro en ese punto, tenemos el atisbo de cómo va a ser, pero por ahí no es como creemos que va a ser. La realidad aumentada, que es lo que sí ya está más presente, y la realidad virtual. Todo esto son espacios en donde ustedes van a poder explorar eventualmente más adelante, supongo, en sus vidas como artistas tecnológicos, o al menos cuando toquen las ramas tecnológicas. Si hoy tenemos que hablar de futuro, o de un presente barra futuro, podríamos decir metaverso, realidad aumentada, realidad virtual. Por ahora coexisten, anoto, y se usan exactamente las mismas tecnologías, y por eso lo traigo. No estoy llevándolos a un futuro incierto e imposible y que aún no existe. Estoy solo mencionando esos tres posibles espacios o soportes, si quieren, aunque el soporte sigue siendo, no sé, la proyección en una pared para un mapping o la edición de un video, porque eso que aprendemos a hacer acá como narrativa, audiovisual, o sea, aprendo a editar para contar mejor, aprendo una idea, a aprender a contar una idea, pero ¿qué estoy haciendo al contar una idea? Estoy aprendiendo a usar el lenguaje audiovisual. O sea, cómo escribo, cómo cuento, cómo narro una historia. Cómo contar una historia, storytelling, lo que ese video de recién tenía a su forma en su momento hecho, digamos. Nos atrapa, en parte si estamos presentes y con ganas de verlo, nos atrapa a meternos y decir, ah, se pone cada vez más interesante, como decían por ahí, cada vez más, cada vez menos parecen los avances, pero cada vez más interesante porque se parece más a nuestra realidad, a nuestro presente. Y entonces estos tres espacios posibles que existen, coexisten, pequeños, grandes, no importa, porque eso va a depender del lugar en el mundo en el que se esté desarrollando. Si volvemos a nuestra región, realidad aumentada es, para quien esté más o menos buscando en el tema, es algo económico de probar. O sea, obviamente no es masivo, pero no son espacios súper difíciles de llegar. Hay que meterse y probar a hacer algo ahí. Lo mismo en la realidad virtual, aunque ya se requiere más conocimiento de tecnología en programación y 3D y cosas así, que también tienen materia de 3D ustedes, de animación 3D. Pero digo, metaverso, realidad aumentada son espacios que todavía pueden ser explorados, que son el futuro en un punto prometido en este momento, y a donde yo puedo llevar estos conocimientos que hoy existen. Esto que llamamos edición de video, edición de imagen y sonido. ¿Lo puedo proyectar en una pantalla LED? Sí, por supuesto. ¿En un aparato de televisión? Sí, claro. En internet, por supuesto. En los soportes, claro. En celular, todo eso. Pero ojo que va a ser más o menos el mismo lenguaje por mucho tiempo en los siguientes soportes. La animación,
Ahí dijeron, ya hay, digo, los rudimentos actuales, sin darle mote de pequeño al ventiladorcito LED, que hace unos lindos hologramas, que proyectan un video con una animación 3D adentro. Entonces, ah, mi campo, mi espacio de trabajo y de, de realización hoy está acá y tiene un futuro más o menos para, haciendo más o menos lo mismo, la misma tecnología, que en algún momento obviamente todo eso va a cambiar, el software va a cambiar, van a cambiar todas esas cosas, pero el lenguaje y la forma y lo que yo vaya la forma de materializar estas ideas más o menos van a ser la misma, ¿no? Por ahora coexisten estos tres, ponía yo, y se usan exactamente las mismas tecnologías. IA, pensemos en un futuro, ya lo estaban diciendo ahí recién ustedes, IA como base de todo, como lo fue Internet en su momento. Entonces tenemos como posible, estamos hablando de que no está establecido, esto lo comprendemos, digamos, pero que está inventado, digamos, el metaverso, la realidad aumentada, la realidad virtual, y sabemos que la IA ya no es una cosa que nos asombra nomás, sino que va a ser como el sistema operativo, como en algún momento se planteaba de Internet, o como la base de lo que va a contener todo. Es decir, vamos, esto ya es opinión, o sea, lo de hasta recién es análisis tecnológico, si quieren, pero en mi opinión, eh, ahora sí, la IA para mí va a ser como, vamos a dejar de hablar de IA como en algún momento pasó con Internet, digamos. Nos decimos, che, nos vemos, hablamos por Internet, ¿viste? Eh, hablamos, nomás decimos, te escribo, y es WhatsApp, o lo que sea. Cada quien sabrá qué está usando, digamos. Pero pasó mucho tiempo, hasta 30 años, 40 años, 50 años, hasta que desde que se existió Internet, los servidores, esto, aquello, por supuesto lo primero que existieron fueron los chats, o sea, todos esos conceptos tuvieron que existir, madurar, afirmarse. Nosotros, acá con Alejandra y Mario, somos de esas primeras generaciones que chateamos, que teníamos computadora, que digamos, digo, no importa si en la casa o no, pero digo que teníamos acceso a esas tecnologías y que fuimos nativos de alguna manera de esas primeras, ¿no? De la analógica por un lado de los conceptos como emoji, chat. O sea, no es nada nuevo cuando viene más tarde el boom, ¿no? Porque vimos el proceso tecnológico. O sea, justo nosotros tres somos eh, las mejores representaciones de esas transiciones tecnológicas porque nos atravesaron y nos siguen atravesando. Y ustedes también, no importa la edad que tengan, todos los que estemos vivos, estamos en ese proceso constante y cada vez, ahora sí, como decían, de forma exponencial, cada vez más rápido. eh, lo, digamos, los pasos son más grandes, como la curva exponencial, ¿no? Que no es lineal. Esta tecnología, entonces, ya tenemos ahora que tenemos un campo de futuro, tenemos una IA como sistema operativo, lenguaje, no un lenguaje, como un sistema operativo, como algo que va a coexistir ahí y ya nos vamos a olvidar, eso obviamente existe como Internet, y está ahí, es como la luz, la electricidad, me refiero. De vuelta, insisto, eso es opinión, pero a priori hoy pareciera, en mi opinión, ser ese el destino de estos motores, de estos motores como IA, de estas invenciones, bien, invenciones. No estamos hablando de que si la invención de Einstein generó una bomba atómica o de si el cine se usó para propaganda maliciosa, digamos. Porque evidentemente las herramientas se usan para lo que quieran usarla, ¿no? Y finalmente me anoté una frase que en el mismo video dice el cine amenazado, ¿no? El cine se ve amenazado, la evolución propia del lenguaje y de la misma tecnología, noto yo. No digo que no, porque claramente en el video no está inventando eso. El cine se vio perder cuota de mercado, diríamos, oye, si se tratara de mercados de tipo de empresas, esto le pasa a las empresas también, cuando hay una invención de un producto, el primero suele ser una empresa muy pequeña, suele hacer estos relojes, lo materializó una pequeña empresa en Estados Unidos en el 2011, 2012. No existían los relojes inteligentes, pero la idea del concepto de que existan existía hace 1000 años. Hago ahí hago un pequeño paréntesis y les cuento esto para que vean cómo constantemente en el universo tecnológico y de las tecnologías pasa esto de la
del cómo nacen los pequeños atisbos o las intenciones en pequeño para después convertirse en algo status quo, ¿no? O sea, algo establecido, algo estándar. Y yo puse, bueno, es la evolución propia del lenguaje y de la misma tecnología, o en este caso del cruce de dos tecnologías, digamos. Pero si hablamos como de la tecnología audiovisual, es el cruce en el mismo universo tecnológico audiovisual, dos tecnologías empiezan, ¿no? como a competir. Y en el video lo menciona como el cine en un momento se ve amenazado porque la televisión crecía y entonces se ven menos películas y qué sé yo. No, yo no estoy diciendo que eso no pasó, porque en el video dice y efectivamente eso pasó, pero no es campo de nuestro análisis en este momento y al menos acá después se puede abrir debate en otro espacio. Porque lo que estamos viendo es cómo evolucionan las tecnologías, por lo menos para entenderlas, ¿no? Evidentemente pierde cuota de mercado, decía yo, como se habla en la empresa, y ahí le iba a contar esta historia. Los smartwatch, que ya estaban los smartphones, digamos, para 2012, estaban todavía ya estaban inventados hacía 5 o 6 años, pero, y los teléfonos de como 15 o 20 los famosos celulares. Pero fíjense la evolución también ahí, cómo tiene que darse todo eso para poder avanzar hasta ahí. Digamos, alguien, una pequeña compañía de jóvenes y amigos en Estados Unidos, yo que sé, en Los Ángeles, que es donde está como uno de los polos de producción, pudo haber sido en cualquier otro lado que surgiera y tuvieran el apoyo. Pero no tenían apoyo, sin plata, cruzan plaquitas de Arduino, que es algo que ustedes van a trabajar más adelante. Entiendo, por lo menos creo que lo hacen. Eh, Prototipan la idea del reloj que ya estaba dando vuelta de que haya un reloj, no el digital, pues ya existía mucho antes de los años 80, de un reloj inteligente, o sea, como un reloj celular. Sería como, ¿cómo lo explicas en ese momento que no existe? Digamos, ¿no? Bueno, un celular que sea reloj, pero chiquito. Y empiezan a prototipar, llegan en muy poco tiempo al- a que exista, a que funcione y que tenga funciones muy simples, muy sencillas, con menú y qué sé yo. Listo, se manda a imprimir a China las plaquitas, muy, más o menos económico, en Kickstarter, que es un sitio donde uno puede pedir financiación colectiva, digamos. Pues mucha gente se interesa en el producto y lo sacan a mercado. Y lo venden porque son preventas, esas inversiones, digamos, de particulares. Que estos sitios como Indiegogo, Kickstarter y ahí en Argentina, Ideame y hay otros, van también naciendo y muriendo, así que no sé cuál está en vigente, pero todos estos formatos de financiación colectiva existen. Logran hacerlo, perfecto, inventan el mercado, inventan el segmento, se llama, ganan cuota de mercado 100% y Patreon, bueno, cafecito, digamos, todo lo que hoy. Pero bueno, en estos sitios entren porque después lo interesante es que a mí lo que más me gustó, porque entre esos videos, a esos sitios, pues los videos eran muy interesantes. Esta gente hacía unos videos storytelling muy divertidos que vendían el producto, porque una de las claves es como el pitch que ustedes practican y practican, lo hacen en segundo, tercero, eh, un poco en guión, un poco en producción, que tienen que pitchear o cuando van a hacer con Marcel ahí en estos eventos. Hay que hacer eso, un video pitch, ¿no? Un video tipo un pitch elevator, un video que cuente de qué se trata en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos, en 5 minutos. Y a mí me atrapaba eso y ahí me voy enterando de esas tecnologías. Perfecto, inventaron el segmento. Yo me acuerdo, compré ese reloj también, me lo traje. Eh, no, lo tuve, va. Y de los primeros smartwatches y demás. Y no fue hasta 2015 que empiezan a entrar los grandes, Motorola, no sé qué, y le sacan cuota de mercado. Ni bien Apple saca el Apple Watch, yo soy fan Apple, pero no es porque sea fan Apple lo que estoy contando, mandan una carta a todos los suscriptores y dicen, cerramos, nos despedimos. Fue una carta de despedida muy emotiva. Yo que me gusta la tecnología, porque sí, porque se sabían que de ahí ya no iba. Y pusieron en venta la empresa y los compró otra que se llama Fitbit, que hoy vende pulseras de que también son relojes, pero son tienen funciones más bien para deportes, ese tipo de cosas. Estas invenciones van a aparecer, van a nacer, van a, digamos, evolucionar y va a haber algún gigante o lo que fuera que pareciera el malo, como les conté en esta película, como Apple o Motorola, Samsung cuando sacan sus relojes, parece que vienen a desbancar, digamos, el proyecto inicial, pero en realidad es la naturaleza al menos en estos mercados tecnológicos, estamos hablando de reloj, otra cosa, ¿no? Pero digo, era la naturaleza ¿para qué? Para que se establezcan, digamos. Se establecen, maduran y después lo usamos, ¿bien? No estamos haciendo
juicio de valor del proceso, sino más bien entendiendo que esos procesos pasan. ¿Bien? Después, si cambian las formas de pasar esos procesos, bueno, veremos. Y hacia el final, después de que hice el cine, se ve amenazado, la evolución propia yo puse la evolución propia del lenguaje y de las mismas tecnologías porque, bueno, no tenemos que perder de vista que lo que estamos mirando y analizando es lenguaje audiovisual en este caso, que está bien, Nipkow no lo va a inventar, digamos, no lo inventa como tal, porque ya estaba el cine, que también fue una invención que inventa el lenguaje audiovisual, cinematográfico en este caso. Digo, se va inventando en capas también, ¿no? Desde el montaje con eh, o la aparición de las imágenes con los hermanos, Griffith, con nuestro héroe Einstein, con la gran invención del montaje y sigue, digamos. Pero de lo que estamos hablando es de que al final son soportes, herramientas que nos van a permitir a nosotros contar. En este caso, dentro de un lenguaje que hoy ya existe y está estandarizado y es esto, ¿no? El lenguaje visual. Y después noté hacia el final decía, no sé si notaron que en el video, cuando pasa la televisión a color y qué sé yo, dice, bueno, hoy ya estamos en el futuro. No sé si es así, pero como que lo va mencionando. Aparece la televisión a color, explica cómo aparece, ahora lo vemos todo eso, pero dice, y apareció en la HDTV, lo dicen en español, digamos, HDTV, y se escribe ya a 2150 líneas. Y recuerdan que yo en la clase pasada les dije que la tecnología hace mucho de cassettes. Escribías a Full HD, digamos que hoy le llamamos, al HD 1 tecnológicamente se llama, pero bueno, al 1080p que le llamamos por YouTube y después vamos a ver toda esa parte de ahora, justamente. Pero que hace mucho eso ya estaba presente. Estamos hablando cuando digo hace mucho, un par de décadas por lo menos. En cámaras, o sea, porque tiene que existir todo el proceso, la cámara puede capturar esa cantidad de líneas, en este caso como se medía en la televisión analógica electrónica. Y ese 2150 líneas famosos de lo que es la televisión analógica electrónica que se graba en un cassette, que ya existían los beta digitales y demás, los Betamax. Hoy soy un poco anecdótico, digamos, los nombres de esos, pero que ya existían los soportes para grabar, no es otra cosa que el famoso Full HD nuestro de hoy, que son 1080 puntos o píxeles de alto. ¿Por qué? Y porque, bueno, en la tecnología de cassette, ahora lo vamos a ver, las líneas se medían, digamos, se medían líneas, pero a su vez todas las líneas no son visibles, entonces se le restaba una cantidad de líneas y el resultado visual total es equivalente a nuestros 1080 píxeles de alto, que a su vez el Full HD ya es una tecnología que está quedando chiquita y que estamos obviamente pasando al 4K hace no sé cuánto y al 8K ni hablar, digamos. Digo, las charlas de hoy son estas cosas un poco únicas, digamos, que van a tener año a año que por ahí no son las mismas que el año pasado y que no va a estar en el video que van a haber grabado y que van surgiendo a medida que también avanzan los años porque nosotros avanzamos y mejoramos también y entendemos que qué es lo esencial que les tiene que quedar de una materia pequeña como la nuestra de poca duración, un segundo año en este caso, que es la segunda parte de la introducción a las tecnologías. Nosotros somos las tecnologías audiovisuales, después tener las tecnologías, creo que escénicas, siguiente año. Pero si les puede quedar estos conceptos que acabo de decir en esta primera hora, ya es un gran cambio, porque empiezan a ver la tecnología de una manera distinta y por lo menos a comentarlas también de forma distinta, o a por lo menos a entender y a separar lo que es la evolución tecnológica en sí y el debate que traen las tecnologías, que por supuesto va a traer siempre. Televisión versus cine, llámese televisión versus digital, llámese cine versus edición digital, que lo charlamos un poco en la clase pasada cuando Ale empezaba a contarles al principio de la clase, si tenemos que hablar de edición, se solía hablar, ¿no? Como esta dualidad de la edición y el montaje, pero hoy comprendemos, ya hace tiempo también, quizá 2 décadas por lo menos, que hablamos de que ambas coexistan, ¿no? La edición como una parte, no como una labor aparte de otros, sino como una parte de mi proceso, la parte mecánica, manual, lúdica, y el montaje como un proceso mental, de análisis, de decisión. ¿Bien? Todas estas palabras estoy diciendo cuidada y las bajo cuidadosamente
es prácticamente un resumen de años de aprendizaje nuestros también, ¿no? Entonces, lo que le pasamos en estas clases son súper útiles en ese sentido, así como se los estamos presentando.